Ah, perfecto. Bueno, pues ahí está. Qué bello es vivir. De Frank Capra. Bueno, a ver, hablábamos al principio de que, bueno, cada quien tenemos nuestras películas consentidas de la Navidad. Incluso aquellas películas donde la Navidad se usa de forma un poquito poco ortodoxa, ¿no? De hecho, la primera vez que yo vi una imagen de esta película fue en Los Gremlins. La primera escena, cuando, cuando entramos a la cocina de la casa del muchacho que va a ser el dueño de Gizmo, la mamá está viendo en la cocina que bello es. Tiene una tele chiquita, así en la cocina, está ella cocinando, está haciendo unas galletas de jengibre y de repente pasan esta escena donde George va entrando al pueblo eufórico, diciéndole a todo el mundo y a todo ese mundo que se le desapareció de repente: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Entonces, esa es la primera vez que yo me acuerdo que vi Qué bello es vivir. Luego, afortunadamente, por ahí en el 91, el hijo de Frank Capra pues movió un poquito ahí fuerzas para poder tener una versión restaurada de la película. La película, yo les decía al principio que le fue muy mal, en su época le fue sumamente mal, pero no fue culpa ni de la película, ni del público, ni de Frank Capra, sino del contexto en el que se hizo Qué bello es vivir. A ver, primero hay que decir quién fue Frank Capra. Frank Capra es uno de los directores más importantes que se inventaron al cine de Hollywood durante la década de los 30, junto con William Wyler y junto con John Ford. Vamos a tener en estos tres directores que también hicieron algo muy importante en su momento, que fue volverse sus propios productores también y ya no depender de ningún estudio para hacer el cine que ellos querían hacer, y que eso es muy importante, la libertad creativa es muy importante. Capra se distinguió de sus otros dos colegas, que bueno, en el caso por ejemplo de William Wyler, es un cineasta que siempre le gusta las adaptaciones literarias, tiene muchas adaptaciones literarias bellísimas. John Ford, pues bueno, va a ser el padre del western, del western en serio, del western que cumple la mayoría de edad, y con películas como La Diligencia y muchísimas otras, se vuelve, pues bueno, uno de los directores más importantes del cine americano. Entre los tres suman 4, 7, 10, suman 10 Óscares. O sea, estamos hablando de que John Ford ganó 4, es el máximo ganador de Óscares de toda la historia, y William Wyler y Frank Capra tienen 3 cada uno. Pero Capra fue muy especial en un momento del cine americano que también era muy especial. Esta escena, cuando vemos que el banco cierra, cuando vemos que está cayendo esa tormenta y que vemos que la gente corre para tratar de encontrar su dinero, pues bueno, es el inicio de uno de los momentos más duros de la sociedad americana, que es la Gran Depresión, ¿no? Este crack, esta quiebra de la bolsa de Wall Street, que deja a millones de desempleados, montones de desplazados. Y bueno, hay grandes películas sobre ese periodo. Digo, las Viñas de la Ira de John Ford es una belleza que habla de ese momento. Pero bueno, Capra, que viene de un contexto muy interesante, pues en los años 30 se convirtió en un director optimista. O sea, mientras están, por ejemplo, los monstruos de la Universal, ¿no? Drácula, Frankenstein, mientras están los musicales en la Metro-Goldwyn-Mayer, Capra le apuesta en la Columbia Pictures a un cine que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con una idea de que sí se puede, sí podemos salir del atolladero histórico, económico y social en el que nos encontramos. Entonces, no es casualidad que los 3 Óscares como mejor director de Frank Capra caigan en los años 30, porque hace películas que tienen mucho ese tono y ese estilo. Por ejemplo, Sucedió una noche, de 1934, es una película donde vemos a un gracias, Anita, muchas gracias, Manuelita, donde vemos a un periodista que, bueno, está tratando de sacar una nota porque si no lo corren de su chamba, y de pronto, al mismo tiempo que él está buscando la gran noticia,
Una heredera se escapa de su casa, no quiere seguir los planes del papá, se hace pasar por una ciudadana común y corriente y un día se encuentran en un autobús los dos, se enamoran, pero obviamente pues cuando venga la revelación de la verdad pues va a ser una bronca muy fuerte. Esa película gana también mejor película en los Oscar. El secreto de vivir con Gary Cooper, por ejemplo, es la historia de un tipo, de un buen ranchero que un día recibe una herencia putrimillonaria. Y claro, pues como es un hombre bueno, es un hombre ingenuo, es un hombre inocente, pues no va a faltar quien se quiera aprovechar de él, y de eso trata la película. Una muy emblemática se llama Caballero sin Espada, que es la primera vez que trabaja con James Stewart como director-actor. La historia de un congresista que viene de uno de estos pueblos, como el que acabamos de ver aquí en la película, y que llega a Washington, llega al Senado americano, y pues bueno, como es un personaje de Capra, pues es un personaje idealista, decente, noble, que va a usar la política para ayudar a los demás, y cuando entra al Senado se da cuenta de que todos están pero sirviéndose con la cuchara grande, ¿no? Como ciertos alcaldes que gastan 2 millones en una fiesta de 15 años, mientras no pagan sueldos, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben de qué estamos hablando. Y bueno, pues obviamente James Stewart se va a partir la crisma contra ese sistema que desde el punto de vista de Capra está mal. ¿Por qué él tiene esta visión de los Estados Unidos? Bueno, Frank Capra viene con las primeras migraciones europeas que hubo en el siglo XX. O sea, Capra llegó a los Estados Unidos, así como si ustedes se acuerdan del Padrino, la 2, cómo llega Vito Corleone a Estados Unidos como niño. Así llegó Frank Capra con su familia y bueno, pues llegaron sicilianos, ni siquiera hablando italiano, hablando dialecto siciliano. Llegaron a un país que les abrió las puertas, pero que les dijo, de aquí no van a pasar. Los metieron, los embutieron en 2 calles que se llaman Elizabeth Street y Mulberry Street en el sector sur de la isla de Manhattan, que se conoce turísticamente como la Little Italy, ¿sí? Entonces, bueno, Capra llegó ahí con su familia y bueno, pues dijeron, claro, pues estamos en un nuevo país, venimos huyendo del hambre, de la violencia, ¿no? Pero se encontraron con más hambre y más violencia y gringos racistas que no los van a permitir hacer nada. Entonces, si ustedes se preguntan por qué el fenómeno gangsteril surgió de esa comunidad italiana, pues era precisamente por la falta de oportunidades. Les empezaron a decir greaseballs, grasientos, porque usaban esta vaselina casi industrial con la que se engominaban el pelo. ¿Se acuerdan cómo anda peinado Robert De Niro en El Padrino 2? Así, no les decían los greasers. Por ahí el señor Potter menciona garlic eaters, o sea, comedores de ajo, ¿no? Porque, bueno, la comida italiana sabemos que el ajo es un ingrediente muy especial. Entonces, esos términos despectivos, Capra los sintió desde muy joven, pero afortunadamente Capra e Ismael Rodríguez, nuestro Ismael Rodríguez, el creador de esa criatura llamada Pedro Infante, tenían algo en común, eran muy jóvenes, eran muy aventados y muy locos en las cosas que hacían. Entonces, cuenta Capra que él empezó a trabajar, dice, bueno, no nos dejan hacer una carrera universitaria, no nos dejan salir de aquí, pues bueno, entonces me voy a dedicar a algo que pueda hacer yo aquí. Y entonces encontró un cierto laboratorio de químicos ahí en la Little Italy, donde él empezó a estudiar cuestiones de química, y en un momento dado aparece un anuncio que dice Columbia Pictures solicita químicos para sus laboratorios. Recordemos que la película se tenía que imprimir, esto implicaba todo un proceso fotoquímico que ahora ya casi no se hace en muy pocos casos. Y entonces, pues Capra se va a Hollywood, empieza a trabajar por ahí y pues como buen aventado, pues empezó a meterse a los foros, y empezó a andar de chilmolero por aquí y por allá, empezó a leer guiones, empezó a conocer actores, conoce a un productor que se llama Hal Roach, y Hal Roach en un momento dado le dice, a ver muchacho, ¿qué quieres? ¿Quieres hacer cine? Órale, dirígete un cortito de estos 2 personajes y vemos cómo te sale. Esos 2 personajes eran el gordo y el flaco, nada menos. Entonces Capra, por ahí de 1928, 29, empieza a dirigir películas para Hal Roach, tiene 2 o 3 películas mudas,
Y luego, bueno, viene toda esta época de los 30 donde Capra va trabajando con actores, bueno, sumamente famosos. Piensen en Clark Gable, piensen en Gary Cooper, piensen en James Stewart. Tenía un guionista que era David Riskin, con el que escribe casi todas las películas de esa época. Y bueno, con la depresión encima, pues la gente hizo de las películas de Capra algo muy exitoso, muy importante. Le caen 3 Óscares de mejor director en una misma década, que eso no lo logra mucha gente, ¿no? Pero viene la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, si se fijan lo que les estoy contando y lo que vieron en la película, hay una similitud muy grande. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, Stewart y Capra se volvieron grandes amigos, pero viene la Segunda Guerra Mundial y entonces, por edad, a James Stewart se enrola en el ejército después del ataque japonés a Pearl Harbor y que Estados Unidos entra en la guerra y se declara la guerra contra el imperio japonés y la Alemania nazi. James Stewart se va a combate, o sea, él sí se va a combate le toca la subida de Sicilia para Italia y luego la vuelta hacia Berlín, y ahí andaba James Stewart. Entonces, pues bueno, James Stewart vio la guerra de cerca, la vivió muy de cerca, obviamente pues tuvo que matar gente en el camino, y bueno, a la gente le daba un poco de pena porque era un actor muy querido y era un actor que siempre tenía como esta imagen de buena persona, de buen hombre, que ahorita vamos a hablar un poquito de ciertos matices que hay por ahí. Por el lado de Capra, Ford, John Huston, William Wyler, George Stevens. Hay un estupendo documental en Netflix, no sé si todavía lo tenga Netflix, que se llama Five Came Back, 5 regresaron. Es la historia de esos 5 cineastas y lo que hacen en la guerra. A Capra lo mandaron a filmar precisamente el ataque de África hacia Sicilia y el brinco hacia Italia. Entonces Capra estuvo filmando por ahí todo el tiempo. Estas escenas cuando le cuentan a Clarence que, bueno, Joseph, ¿no?, que se supone que es Dios, le dice, y vino la guerra y no sé qué, y fulanito hizo esto y fulanito hizo lo otro. Esa escena que ven ustedes del avión que cae en el mar y explota, eso es de la batalla de Midway, eso lo filma John Ford. Adentro de un barquito filmando, con su cámara y su camarógrafo, y filmando esas escenas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todos los 5, el último que pues es John Huston, acabó mal, porque Huston acabó filmando un documental sobre los que regresaron de la guerra enloquecidos y estaban en un manicomio encerrados en Nueva York. La película se llama Let There Be Light, que se haga la luz. Y George Stevens, que luego va a dirigir Shane, que luego va a dirigir El diario de Ana Frank y muchas películas padrísimas, tiene el triste honor de filmar la liberación de los campos de concentración y de ver los horrores de Dachau y de muchas cosas. Entonces, pues bueno, la guerra los cambia, obviamente, y cuando Capra regresa, que regresa además con grado de comandante y lo que ustedes quieran, regresa James Stewart y platican los dos, oye, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque, pues bueno, esto estuvo muy feo, nos queremos reincorporar y a ver qué podemos hacer después. Entonces, en ese momento es que a Capra le llega la noticia de que su esposa había leído un cuento muy bonito que se había publicado por primera vez en la famosa revista Good Housekeeping, o sea, la revista de la buena ama de casa, así para más datos, ¿no? Entonces, bueno, pues Capra le dijo, a ver, ¿qué leíste? Y lee este relato que se llama The Greatest Gift, así se llamaba originalmente, el don más grande o el regalo más grande, ¿no? Capra lo leyó, le fascinó la historia, pero la historia era una historia chiquita, muy cortita, muy para publicarla en una revista. Era prácticamente la llegada de este hombre a este puente, me voy a suicidar, ya no quiero estar, no sé qué, y de pronto aparecía Clarence y toda la parte del final, eso era el cuento original. Capra se puso a investigar, habló a la revista y la revista les dijo, bueno, es que nos lo mandaron de un estudio de Hollywood porque nadie lo quiso hacer y tiene un origen muy raro. Bueno, finalmente Capra investigó y el origen era el siguiente. Todo empieza con un historiador de la Guerra Civil de los Estados Unidos que se llama Philip Van Doren Stern, de la famosa familia Van Doren, que están metidos en el arte y en las subastas y en todas estas cosas.
Este señor, pues una Navidad, dijo, bueno, no quiero regalar dulces, no quiero regalar nada físico, quiero regalar un cuento. Y entonces dice que inspirado en un sueño que tuvo, donde él mismo no existía y su huella en el mundo no existía tampoco, y luego de leer desde luego Canción de Navidad de Charles Dickens, pues dice, bueno, voy a hacer una historia, me vale que me acusen de plagiario o lo que sea, pero yo voy a hacer una historia. Y entonces escribió esa historia en unas 2 o 3 cuartillas, y esas 2 o 3 cuartillas las mandó, bueno, no fotocopiar, sino hacer en manuscrito, y se la mandó a 43 amigos suyos por carta que lo recibieron esa Navidad. Y bueno, se le agradecieron mucho y qué padre, y oye, qué bonito. Pero una de esas cartas era de un amigo que estaba trabajando en la Metro Goldwyn Mayer. Y entonces, pues este amigo la lee y dice, aquí hay una película, ¿no? Entonces empezaron a moverla, pero como que no les gustaba mucho a la producción de ese momento hacer una película tan optimista y tan bonita en medio de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el proyecto se quedó. Capra llegó a la Metro Goldwyn Mayer y les dijo, a ver, ¿la van a hacer o no la van a hacer? Porque yo sí la quiero hacer. Y entonces por $3,000 le vendieron los derechos de la carta, 3 versiones de guión que ya tenían preparadas y hasta una especie de presupuesto previo para lo que tenían que hacer. Ten con tus $3,000 y vámonos, y hazla como quieras. Entonces, pues bueno, Capra se empezó a poner a trabajar, contrató a 2 guionistas estupendos que eran Albert Hackett y Francis Woodrich, que son quienes empiezan a mover todas estas partes del guión y donde Capra empieza a participar activamente en la creación de la historia. Por ejemplo, el señor Potter no estaba en ninguna de las versiones del guión, tampoco está mencionado en la versión carta, ¿no? Entonces, bueno, a Capra se le ocurrió tener un villano tipo Donald Trump, ¿no? Es un cuate que se adueña de todo, que compra a todos y que además ejerce esta influencia nociva sobre una sociedad, ¿no? O sea, ahí lo ven ustedes en el diálogo que tienen George y el señor Potter, se dan cuenta de lo que la sociedad americana puede ser y lo que generalmente es, ¿no? O sea, el que Donald Trump haya ganado nuevamente las elecciones habla muy mal de una cultura como la estadounidense que sigue pensando para adentro, nunca piensa para afuera ni para el interés de nadie más, ¿no? Entonces el señor Potter es la encarnación, pues, de todos esos personajes que tienen todo el dinero del mundo, tienen todas las empresas del mundo, cooptan y compran a todo mundo, pero no puede tener amor, no puede tener amistad, no puede tener la calidez, que en buena medida es lo que envidia y le duele que tenga George Bailey, ¿no? Porque además desde su perspectiva George Bailey es un fracasado, porque todo aquel que ve por los demás sin una retribución propia es un fracasado de entrada, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese diálogo que Capra quería hacer precisamente con un personaje como el señor Potter. Ahora, bueno, el reparto fue otra cosa, pues bueno, para quienes les gusta el cine clásico americano, hay un montón de presencias padrísimas que vamos viendo en muchísimas películas más, como los personajes principales, para no hacerlos tantas bolas con la trivia. Bueno, por ejemplo, el señor Potter lo interpreta Lionel Barrymore, el tío abuelo de Drew Barrymore, o sea, de nuestra niña de E.T. Lionel Barrymore, junto con sus hermanos John y Ethel Barrymore, habían sido 3 de los grandes actores de los inicios del siglo XX en los Estados Unidos. Hagan de cuenta algo como un fenómeno como el de los Soler, ¿no? O sea, Mercedes y Fernando y Domingo y Julián y Andrés, aquí eran Ethel, John y Lionel. Pero bueno, el tiempo pasó, se siguió volviendo un actor de carácter increíble, trabajó varias veces con Capra, pero en este periodo de su vida le viene una artritis feroz que le destroza las piernas. Pero aún con todo, el señor siguió saliendo en muchísimos clásicos, y aquí, pues bueno, el señor Potter es uno de sus grandes creaciones, ¿no? Porque no es nada más un malo villanesco, sino tiene su razón de ser, y además Capra lo pone como un símbolo, pues, de la columna vertebral de la sociedad estadounidense, que es la lana.
finalmente es la lana. Uno como espectador en Qué bello es vivir tiene que estar pimponeando las ideas de George. O sea, imagínense tener todo el dinero del mundo. ¿Qué harían con todo el dinero del mundo? No sé, cada quien pregúnteselo y respóndaselo, ¿no? O sea, si yo tuviera todo el dinero del mundo, podría un chorro de cines. Pero porque soy yo, ¿no? En cambio, estas personas dicen, a ver, vamos a ayudar a la gente que tenga una vivienda digna, y hacen sus casas y lo logran. Por eso es muy simbólico que el único señor que vemos que recibe su casa es un señor italiano, un migrante, que tiene un chorro de hijos, que es otra cosa, pero tiene un chorro de hijos, cabras, esposa y todo, pero finalmente recibe su casa, que eso es algo que Capra no vio cuando era niño, ¿sí? Entonces, a ese idealismo de los Bailey, de George y de su familia, pues también uno lo pone contra el capitalismo representado por el señor Potter, ¿no? O sea, pues sí está muy padre pensar en los demás y hacer las cosas, pero ¿y la lana? ¿De dónde la vas a sacar? El cine, uno hace un guión, uno hace una historia increíble, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? ¿Sí? Entonces, como que la película, afortunadamente, porque si no, nadie se acordaría de ella, afortunadamente hace una especie de equilibrio entre, a ver, una cosa es el idealismo y otra cosa es lo monetario también, o sea, finalmente. Y acuérdense que la sociedad americana es muy individualista, o sea, no piensa tanto en lo colectivo, sino en lo individual. No sé si han tenido oportunidad de convivir con personas de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, tuve una muy padre experiencia de ir a Jerusalén, al Festival de Cine de Jerusalén, y la delegación de críticos éramos uno por país. ¿Quién creen que fue el único que nunca comió, nunca caminó y nunca estuvo con nosotros más que en la recepción y en la despedida? El americano. Y no era grosero, era simplemente, a ver, güeyes, ustedes quédense allá, yo estoy aquí, ¿no? Entonces, esa cuestión del individuo también es algo que Capra plantea muy bien en la película. Ahora, bueno, es todo eso para contarles de Lionel Barrymore. La esposa, Mary. Hubo un montón de veces que Capra dirigió a una actriz que a mí me parece bastante sosa, pero él la adoraba y la amaba, que se llamaba Jean Arthur. Y Jean Arthur, desgraciadamente, estaba haciendo teatro cuando Capra la invitó a la película, y de repente le dijeron, oye, aquí hay una niña contratada en la Metro-Goldwyn-Mayer que está preciosa y que es una muy buena actriz, y pues no tiene oportunidades porque no le das el papel de Mary. Y bueno, Donna Reed es su primer gran papel en cine. No sonó como muchas otras actrices, aunque sí tuvo papeles importantes. Y luego, en los 50, se nos va a ganar un Oscar de actriz de reparto por una película de guerra que se llama De aquí a la eternidad, donde sale de prostituta, con Montgomery Clift, Ernest Borgnine, Frank Sinatra y Burt Lancaster. O sea, no, esos repartos sí son como para echarse a correr, ¿no? Pues bueno, ahí está Donna Reed. Y pues bueno, James Stewart regresa, pero regresa en un tono muy diferente al de esos personajes que hizo con Capra en los 30. Los personajes de los 30 eran muy simples, eran muy ingenuos, muy honestos. Y de pronto aquí George Bailey tiene Capra la oportunidad con James Stewart de crear de pronto ese lado oscuro de un personaje que, si ustedes se ponen a pensar bien en la película, lo único que quiere es hacer lo que él quiere, pero parece que la historia y la vida y el destino le están diciendo para atrás. Ya tiene su lana para irse de luna de miel, imagínense, $2,000 del 29, eran una lanota, y de repente viene la Gran Depresión y tienes que soltar toda tu lana y te quedan $2, ¿no? Y ya te vas a ir de viaje a Tahití, a las Islas Vírgenes, la chingada, y se muere tu papá y tienes que quedar al frente del negocio. Y de repente te casas, y de repente te llenas de hijos, y de repente tú vas a la oficina todo el día, tu esposa está arreglando la casa. Entonces, bueno, el cuate de repente sí cae en pues es una depresión espantosa de sentir otra vez lo mismo, otra vez esta cosa de la escalera que no agarra, ¿no? Cuando se pone a preguntar eso, o sea, si Hitchcock le sacó el lado perverso a James Stewart en Vértigo,
En Vértigo, sobre todo, que pues ahí es un necrófilo consumado, ¿no? En Vértigo. Esto es un previo muy interesante, porque cuando el personaje llega y truena contra su familia, niña, deja de tocar eso, niño, yo no soy diccionario, niño, cállate, ¿por qué tuvimos tantos hijos? ¿Por qué vivimos en esta casa? Porque, híjole, o sea, es como el castillo de la pureza, esa escena. Papá se volvió loco de repente, ¿no? Digo, quienes tenemos hijos, de repente no tenemos lana y el escuincle se nos enferma. No, es horrible, es lo peor que te puede pasar, ¿no? No va a pasar nada, pero mientras tú te inventas que ya caíste en el Hospital Ángeles y debes 500,000 pesos por una gripa, no, pero es real, eso pasa. Entonces, pues todo esto lleva a este cuate finalmente a la decisión de quitarse la vida. Esta escena es muy padre en el bar, que él está rezando y de repente llega el esposo de la maestra. ¿Quién es el Bailey? ¡Pum!, ¿no? Y le suena, ¿no? Entonces se queda con esa idea, ¿no? Yo rezo y me regresan un fregadazo, ¿no? Y bueno, entonces ahí viene esa parte preciosa de la película, que es el realismo mágico. O sea, de repente un ángel que está esperando sus alas, se le asigna el caso de George Bailey, después de que conocimos toda su historia junto con él. Y pues bueno, viene ese viaje en el tiempo, ese viaje dimensional que mete a Qué bello es vivir, pues hasta cierto punto también en la ciencia ficción, ¿no? O sea, vemos un viaje no en el tiempo, pero sí un viaje a otra dimensión paralela, donde la pregunta es, ¿cómo sería el mundo si tú no estuvieses? Entonces no hubo hermano héroe de guerra, los soldados se murieron porque no hubo quien acabara con ese avión, Mary se quedó solterona, ¿no? Como bibliotecaria ahí. Nunca hubo el niño que no entregó esas pastillas y se envenenó otro niño por el error de alguien que ahora es una persona en situación de calle. Todo el pueblo está convertido en un asco, o sea, esa calle, la calle preciosa del pueblo, pues se convirtió en la avenida Revolución de Tijuana, ¿no? Donde te encuentras burdeles abiertos las 24 horas del día. Sí, entonces eso es lo que finalmente provoca que la película llegue a esa catarsis y luego ese regreso. A ver, ¿por qué no le gustó a la gente la película? El final es hermoso, todo el mundo ayuda, todo el mundo apoya. Bueno, es otra cosa, y viene mucho de la idiosincrasia latina de Capra, o sea, los italianos son latinos como nosotros, ¿no? Aquí lo vemos en nuestras casas cuando un vecino muere y de pronto no sabemos de dónde, pero salen tamales, sale café, salen velas, salen flores, ¿no? O sea, nos ayudamos. Y obviamente eso es pues un italiano como Capra que seguramente vivió también estas cosas, ¿no? Híjole, ese cuate está re mal, ¿no? Pues hay que echarle la mano, ¿no? Consíguele chamba, consíguele esto, ¿no? Aquí, pues bueno, el amigo que se está convirtiendo en el zar del plástico, le manda $25,000. Bueno, sí, es un final optimista. De hecho, algunos críticos que odiaban a Frank Capra decían que su cine era Capracorn, o sea, Capracorn querría decir como Capracursi, ¿no? Jugando con la palabra Capricornio en inglés, ¿no? Pero bueno, a Capra le valió todo. Esta película fue un rotundo fracaso cuando se estrena. O sea, se estrenó, la crítica fue horrible, el público no salía contento y finalmente, pues la película se pierde. O sea, la película entre 1946 y 1952 prácticamente queda sepultada. No es nominada a ningún Oscar, pero de ahí podemos entender por qué le va mal o por qué la gente no reacciona bien a Qué bello es vivir. La ganadora del Oscar del año 46, o sea, del año de producción de esta misma película, es una película bellísima de William Wyler, que espero que algún día la puedan conocer. Es una película de 3 horas de duración que se llama The Best Years of Our Lives, los mejores años de nuestras vidas. Es una película que uno entiende como la película perfecta del regreso de una guerra. Son 3 personajes, 3 hombres que regresan a su casa. Los 3 viven en el mismo pueblo, un pueblo muy parecido a Bedford Falls, ¿no? Cada uno trae una problemática distinta. Se encuentran en estos aviones que van cargando soldados de regreso.
y coinciden que los tres viven en el mismo pueblo, pues nos vamos en el mismo avión, y se acaban volviendo cuates, buenos cuates. Uno de ellos, interpretado por Frederick March, es un señor que va a regresar a la casa con su esposa, que es la guapísima Miriam Hopkins, y tiene hijos y tiene todo, se reintegra a su vida de oficinista, pero pues empieza a beber porque se acuerda todas las noches de todo lo que pasó en esa guerra, y empieza a beber y se empieza a volver un alcohólico peligroso. Ese es un caso. El otro caso es un personaje más joven, un sargento interpretado por, ahorita les digo cómo se llama, Dana Andrews. Es hombre, pero se llamaba Dana Andrews. Dana Andrews regresa a su casa y ¡surprise! Ya hay otro señor viviendo con su mujer, ¿no? Pues es que nos dijeron que te habías quedado ahí en Normandía y pues ya no hubo respuesta, y pues yo soy joven y guapa y pues con permiso, ¿no? Segundo caso. Y el tercer caso, que ese sí es muy impresionante, William Wyler quería a un personaje que tuviera visiblemente daños por la guerra, y se encontró un soldado joven, soldado marino, que se llamaba Harold Rollins, y Harold Rollins lo sorprendió mucho cuando llegó a hacer su casting, porque era un hombre de escasos 22 años, con 2 ganchos en vez de manos, y que además lo más impresionante es todo lo que podía hacer con esos 2 ganchos, ¿no? Abría puertas, escribía a máquina, o sea, tenía una vida normal aparentemente, pero el cuate se quedó sin manos en una explosión de una granada. Y él sale en la película, y entonces cuando uno lo ve, uno no está viendo efectos especiales ni de maquillaje, uno está viendo a un joven de 22 años que se quedó sin manos para el resto de su vida, y que claro, pues en la película ahí tiene una situación ahí dramática, se enamora de una chica, pero la familia ve cuando llega y se quita el sombrero, se lo quita con unos ganchitos, ¿no? Entonces, bueno, esa película de los mejores años de nuestras vidas, que es preciosa y que va a acabar ganando mejor película y gana 7 Óscares más, gana 8 Óscares esa película, es una película del regreso de la guerra. Entonces, la gente veía los mejores años de nuestras vidas, y luego Capra te pone Qué bello es vivir, y dices, no mames, o sea, no se vale. O sea, ¿qué no ves lo que nos pasó? Es una irresponsabilidad, o sea, a la película le tunden durísimo. Y bueno, Capra no tiene más que quedarse con el golpe y esperar pues una resurrección muy interesante que vino a través de la televisión. Resulta que la televisión empieza a pasar películas a partir de 1952 en los Estados Unidos, y bueno, pues iban sacando de los catálogos de los estudios tal cual, y de repente pues alguien dice, oye, ¿y qué bello es vivir? Pues nadie la peló en su momento. Pues a ver, cómprala. Pues la película estaba prácticamente desahuciada, ¿no? ¿Y por qué no la programamos el 24 de diciembre? Y pues que la programan, y de repente, pues la gente, era la época en que la gente ahora manda WhatsApp, la gente mandaba cartas a las televisoras, pasa por primera vez y dijeron, oigan, qué maravilla, ¿de dónde es esa película? ¿Cuándo pasó esa película? No, pues es que bello es vivir y no sé qué. Oigan, la pueden programar para la siguiente Navidad. Y así empezó desde 52 más o menos, debe ser. La película empezó a pasar de manera continua, Navidad tras Navidad tras Navidad. Pues bueno, de repente Frank Capra siguió haciendo cine, o sea, Capra se retiró a principios de los 60, James Stewart pues siguió trabajando hasta ya bastante grande, y de repente la película se vuelve un trancazo navideño, ¿no? Y pues empezó, es de las películas que van provocando que los estudios digan, hay un género que no es oficial de películas de Navidad. Y entonces, si ustedes se fijan, a lo largo de sus vidas, siempre en la temporada navideña hay 1 o 2 o 3 películas navideñas que se hacen, y bueno, algunas son memorables, digo, una contemporánea de esta película es Milagro en la calle 34, la primera versión, que bueno, sobre todo lo que tiene de bonito es Natalie Wood, de 7 añitos, haciendo la de la niña que le vale madre Santa Claus, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y luego vendrían, pues bueno, Mi pobre angelito, los Gremlins, o sea, es como todo un ciclo no oficial, ¿no?
El regalo prometido, El expreso polar, etcétera, etcétera. Pero Qué bello es vivir toca temas muy importantes. O sea, si bien es una película navideña y que sí está muy influida de ese espíritu cooperativo y humanista de Capra, pues es la historia de los Estados Unidos durante 46 años del siglo XX. Es la historia de un cuate que quiere hacer sus sueños y no se le hacen. Eso me encanta. O sea, siempre estamos acostumbrados, como dice Scorsese, todas las películas son de ganadores. Y los perdedores que no tienen derecho a tener películas. O sea, este es un perdedor, pero no un perdedor porque sea menso ni sope. Es porque la historia se lo traga. La historia misma se lo traga y todo el mundo hace su vida menos él. Y finalmente, pues él le tiene que caer el 20 de quién es y de por qué es importante en el mundo, ¿no? Entonces, por eso creo que de todas las películas navideñas, y bueno, habrá otras favoritas de cada quien, pero de todas las películas navideñas no hay una que aborde tantos aspectos sociales, económicos, emocionales y además la Navidad, como en el caso de Qué bello es vivir. Y por eso es una joya, ¿no? Por eso es una joya absoluta. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció. ¿Quiénes ya la habían visto alguna vez en la vida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Puedo decir algo? Adelante, por favor. Déjame tomar agua. Antes que nada, quisiera agradecerte por todo este ciclo de seminarios, películas. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y yo lo que quería decir es que fue una recomendación de mi padre que hace muchos años que no está en este plano existencial, pero que me dijo, pues ve esa película. Afortunadamente, yo creo que fue en el 11 que la pasaron, algo así. La pasaba a tiempo de Filmoteca. Yo fue donde la vi por primera vez. Ajá. Que la pasaban incluso con un pequeño corto de 3 minutos donde el hijo de Frank Capra hacía la presentación. Ah, ok. Y sí, solo pasaba en tiempo de Filmoteca. Por ahí la pesqué yo y se lo agradecí mucho. Sí es bonita y sobre todo el mensaje pues, puede parecer como muy simple. Ajá. Pero o como dirían en argumentación, el recurso del optimista, ¿no? Sí. Pero creo que sirve muchísimo, ¿no? A veces claro. que sirve muchísimo. ¿Qué pasaría si no hubiera estado aquí? ¿A quién le hice un favor y ni siquiera me di cuenta? Claro, ¿no? Lo que dicen, ¿no? La vida de alguien toca muchas vidas. Eso es muy padre, ¿no? También. Y sí, digo, pues es una película para ver cuando te está cargando la chingada y que no encuentras salida alguna, porque sí pasa, obviamente. Y bueno, Capra lo resuelve con un realismo mágico que asume y que dice, sí, él es un ángel y cada que suena una campanita, un ángel se gana sus alas y no sé qué. O sea, hay un realismo mágico que Capra asume como propio y con los recursos de 1946 lo resuelve muy bien. Pero James Stewart es una columna enorme en la película, ¿no? Él es el que te jala todo el tiempo. O sea, con un actor melodramático, facilón, la película hubiera sido completamente indefendible, ¿no? James Stewart tiene tantos matices y cada mirada cuando se le frustra la vida es una mirada que empieza así. O sea, un día empiezas en una mirada de ya me quedé, ya me fregué, y un día te vas contra tu familia y bueno, aquí no llegan a más, pero él está verdaderamente desesperado. Entonces cuando llegan tus hijos y te dicen, deletréame esto, deletréame madre, ¿no? O sea, está muy bien planteado esa neurosis que el personaje va creando porque lleva 46 años de frustración y la vida de los Estados Unidos y la vida de todo el mundo le ha pasado por enfrente y él no hace nada. Él siente que no hace nada. Pero finalmente, bueno, Capra, a través de este optimismo feroz, pues decide esto, ¿no? O sea, bueno, todos te ayudan y es todas las vidas que has tocado, ¿no? Y finalmente eso es lo que te hace a ti un personaje valioso.
Mientras el señor Potter va a estar ahí todo el tiempo con... A ver, hay algo importantísimo que ya se me estaba pasando decirles y que se dieron cuenta ustedes. El villano no recibe su castigo. Se clava los $8,000. El lacra. ¿Sí? Su castigo es que no lo metieron al bote. Sí, pues bueno, sí. Finalmente es que van a seguir peleando hasta que un día el viejo se muera, que es lo más seguro. Pero se clava la lana. Y sí hubo gente que, además de todo el odio que ganó la película en su momento, todavía le mandaban cartas a Capra diciéndole: ¿quieres que le vaya bien a tu película? Y todavía dejas que el villano se vaya así. Pero eso Capra lo hizo muy consciente. Dijo, es que, a ver, si bien tenemos un realismo mágico en Clarence y el ángel y el viaje dimensional y todo, también tenemos algo real. O sea, si uno de estos personajes le cae un sobre con $8,000, se lo clava. Eso lo sabemos todos. Porque la gente que tiene siempre quiere tener más. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. Para una película de 1946, donde todos los códigos morales son el crimen no paga, el villano recibe su castigo, etc., el señor Potter se va con la lana. Es bien interesante esa vuelta de tuerca, ¿no? Ahí. Muy bien. Sí, Norma. Sí, bueno, pues igual. Yo es la primera vez que veo esta película. ¡Wow! Mi papá, igual, me decía, es que tienes que ver Qué bello es vivir, que quién sabe qué, me la platicaba. Ajá. Y yo, no, es que, como me decía que le iba todo mal, yo le decía, el corazón se me va a hacer, no la quiero ver. Me decía, tiene un final medio cursi, pero es súper bonita. Total, sí, que nunca la vi. Y ahora, dije, me llevo al hijo, sí, y a Jesús, dije, hay que verla, ¿no? Sí. Y sí, pues creo que además es una película que además se ve su influencia muy por debajo del agua. Ahorita me decía Eduardo, cuando decías esto de la calle Principalito, sí, me dice, Volver al Futuro 2. Claro. Sí, o sea, es esa decadencia tal cual la que tomaron. El Hill Valley paralelo. Sí, claro. Que además el letrero, ¿no? O sea, también el letrero como está en Regreso al Futuro, hay como muchos guiños. A ver, ya está. Volver al Futuro, obviamente toda la estructura del pueblo es el pueblo de Volver al Futuro, el pueblo de Marty McFly, ¿no? Que lo vemos en el 85, es Hill Valley. Hill Valley. Lo vemos en el 85, lo vemos en el 2015, luego lo vemos en el 85 bis, y luego en el 1885 western, ¿no? Sí. O sea, ahí por eso se queda la estructura del pueblo. Bueno, el pueblo, Capra lo construyó en un set, o sea, todo lo que vieron es en un set. Todo lo que vieron son obviamente las puras fachadas, o sea, no hay nada detrás. Y por otra parte, los que hicieron la nieve, porque la nieve es un personaje bien importante en la película, los que hicieron la nieve luego se ganaron un Oscar de premio tecnológico por hacer nieve profesional para las películas. Y partieron de un elemento muy importante, cornflakes pintados de blanco. Y eso es lo que avientan para que caiga nieve. Y luego la nieve que se ve en el piso y todo es hecha con foamy y con diferentes cosas. Y luego los 3 señores que hacían eso se ganaron un Oscar por hacer nieve para las películas. La película se filmó bajo una ola de calor tremenda en California. Incluso Capra tenía que dar días de descanso para que los actores se calmaran. Y pues bueno, si ustedes se fijan, ningún personaje habla y se le ve vaho. Sí. Obviamente no, entonces todo está construido así. Pero fíjate, está esa película, está una serie de televisión famosa que se llama Gilmore Girls. Toda la plaza es Qué bello es vivir, ¿no? Y ahorita me estaba acordando de otra también, que es el pueblo, y el pueblo lo vemos en diferentes cosas. Bueno, ya ahorita nos acordamos, pero sí, hay una gran influencia. Bueno, de hecho, Volver al Futuro, dice Robert Zemeckis, que salió de aquí. Seguro. Dice, bueno, pero en vez de que este cuate vea cómo es el mundo sin él, ¿por qué no mejor se va y conoce a sus papás? Y de ahí armaron el guión de Volver al Futuro. Pero sí, si ustedes lo captaron así, pues así está. Los Gremlins también es otra película donde un pueblo se pone en la madre una Navidad con estos
duendecitos verdes, gandallas, que pues hacen todo lo que a las personas que odian la Navidad les encanta, ¿no? O sea, ahí también hay una vieja usurera, que es la señora, ¿cómo se llamaba? La señora Beagle, la señora Deagle, que la acaban expulsando por una silla eléctrica por la ventana, y que abre la puerta y están estos gandallas cantándole villancicos. Sí, pero bueno, obviamente eso está hecho en ánimo chocante, ¿no? Pero también está qué bello es vivir ahí, ¿no? Y es eso, que finalmente hay un género, porque es un género dramático, que se llama, y suena raro el nombre, pero suena raro, pero así es, se llama Americana. De plano hay un género que se llama Americana y tiene que ver con como este retrato del pueblo americano, WASP, ¿no? O sea, White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Blanco anglosajón y protestante, donde hay como que todo el mundo se conoce y como que todo, y obviamente para una película de terror te sirve muchísimo, ¿no? Porque efectivamente todo el mundo se conoce. La farmacia, el cine, todo. Ahí están pasando las campanas de Santa María, por ejemplo, en el cine que cruza George, que le dice Feliz Navidad. Es una película súper cursi con Ingrid Bergman haciéndola de monjita. Imagínense, Ingrid Bergman haciéndola de monjita. Es un ridículo brutal. Pero esa película también se menciona, por ejemplo, en El Padrino, cuando salen del cine Michael y Kay, que salen y encuentran en el periódico que atentaron contra Vito Corleone, vienen de ver las campanas de Santa María. O sea, es 1946. Todo es 1946, ¿no? Entonces, bueno, la película pues le molestó a la gente porque, pues sí, el horno no estaba para bollos. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia terrible para todo mundo, ¿no? Digo, aquí pone Capra muy emocionado que, por ejemplo, las mujeres se van a la Cruz Roja, apoyan en las labores de alimentación de los soldados y todo. Híjole, pero pregúntenle cómo le fue a George Stevens. Stevens cuenta que además lo filma en color, dice que le montó película de color, y llegan a un lugar lleno de alambrada electrificada, las puertas abiertas, y de repente empieza a oler a cadáver, ¿no? Pero a muchos cadáveres. Dan la vuelta, se meten y le sale el famoso esqueleto humano diciéndole, ayúdame, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando ves eso? Pues, ¿qué hizo Stevens? No lo dejó de filmar. Y esas películas de Stevens luego son evidencia en los juicios de Nuremberg, finalmente, ¿no? Entonces sí, digo, pues Capra tuvo otra visión de la guerra, a lo mejor. Además, pues le toca filmar la liberación de su Sicilia, de su Italia, o sea, es algo muy personal para Capra, ¿no? Pero no era padre que después de una guerra viniera alguien y te dijera, "It's a wonderful life". No estaba padre. Pero bueno, finalmente, pues el mundo estaba mal en el 46, pues en el 2024 está peor, ¿no? Y pues creo que esta película nos sirve mucho, además, para despedir las actividades de este año de aquí en Cinemanía, de parte mía. Bueno, desearles una feliz Navidad, un estupendo 2025, y que nos sigan porque vamos a tener muchas sorpresas para el año entrante, y queríamos cerrar a lo grande con un clásico de este tamaño. Así que muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos. Muchas gracias.